diputado Carlos Valero nos acompaña en esta entrega de Tiene la Palabra Diputado. Dejé en el aire un tema que me parece importante, porque a pesar de que este grupo que acompaña a Marea Socialista no es la mayoría del país, y es quizás solo un factor que defiende el chavismo aún en tiempos de Maduro, no son opiniones lanzadas al aire sin efecto, sino que sí buscan, por ejemplo, que haya garantías para que se realice el referendo revocatorio del mandato presidencial. Además, acusan a Nicolás Maduro de haber traicionado lo que ellos llaman el legado de Chávez. ¿Han conversado con ellos, diputado? ¿Los han escuchado? Sí, yo con Nímer Evans he conversado mucho, pero mis diferencias con Nímer Evans y con Marea Socialista son más o menos el equivalente a la distancia que hay entre Venezuela y Júpiter. Trotando, fíjate, para empezar, por supuesto hay algunas coincidencias, pero las diferencias son mucho mayores. Ellos creen en la lucha de clases. La lucha de clases supone que la historia viene determinada hay un determinismo histórico y supone que la democracia no existe. Si tú hablas de lucha de clases, terminas hablando de la dictadura del proletariado. Y la dictadura del proletariado es, en esencia, antidemocrática. Yo soy un demócrata por sobre todas las cosas. Y estaré dispuesto, como lo estoy haciendo en Venezuela, a dar mi vida no por el poder, sino por la democracia, un ideal democrático. Ellos están dispuestos quizás a hacerlo por la lucha de clases, que es un ideal autoritario, que ha generado, que ha fracasado en el mundo entero. En eso no van a coincidir nunca. En el orden ideológico quizás es la diferencia más sustancial. Por eso digo, nunca vamos a coincidir. Ahora, ellos ahorita están molestos con Maduro, yo también estoy molesto con Maduro, pero hay otra diferencia muy grave con ellos. Ellos dicen que el legado de Chávez debe ser recuperado. Yo digo que el legado de Chávez es lo que nos trajo a donde estamos. Maduro es el hijo de Chávez, es producto de Chávez. Diosdado Cabello es producto de Chávez. Las expropiaciones en Venezuela comenzaron en el 2007. El socialismo del siglo XXI lo comenzaron ellos. La división del país la comenzaron ellos. El militarismo lo comenzó Chávez. Lo que pasa es que en el tiempo de Chávez, como el militar mayor era él, entonces él le decía a las Fuerzas Armadas, no se preocupen que la cuota de los militares la cubro yo como presidente. Entonces vamos a darle algo a los civiles. Como Maduro no es militar, entonces a lo contrario, él tiene que darle todo a los militares para que los militares lo acepten a él como parte de la cuota. Ahí tenemos una diferencia sustancial. Fíjate, después en los temas económicos, Marea Socialista habla de superar las dificultades económicas mediante el colectivismo, mediante las comunas, y yo hablo de que para superar las desigualdades económicas tú necesitas una economía basada en la tecnología, necesitas una economía abierta, necesitas sí mucha organización social, descentralización del poder, pero respetando las alcaldías, las gobernaciones y fortaleciendo instancias locales que no compitan en poder con lo que existe. Es decir, no es intentar esa Porque especie... lo que existe además está en la Constitución, diputado. Claro, no además está en la Constitución, pero ponte que lo cambie. Pero tampoco funcionaría. Si cambiamos la Constitución y decimos que todo el poder para las comunas, eso no funcionaría tampoco. Porque... Eso ya fue consultado al pueblo y el pueblo dijo no. Claro. Entonces, pero ponte que el pueblo haya dicho que sí. El pueblo se equivoca a veces, se equivocó con Chávez. Y con Maduro no se equivocó, con Maduro se te equivocó. Entonces, ahora, hay algunos temas con los cuales yo coincido con Marea. La lucha contra la corrupción, yo coincido con ellos. Coincido en la lucha contra Chávez, contra Maduro, contra Nicolás Maduro. Ahora, me parece que hay mucho oportunismo en su lucha contra la corrupción, porque en la época de Chávez, que había tanta corrupción como la de ahora, esa era una corrupción que como era santiguada por el máximo líder de la revolución, entonces no pasaba nada. Ahora, más allá de las diferencias personales que yo pueda tener con ellos, es altamente probable que ese grupo termine representando entre un 20 y un 25% del electorado del país. En consecuencia, nosotros estamos llamados a entendernos con ellos. Fíjate, el proyecto político que nosotros encarnamos nunca va a dividir a los venezolanos, nunca va a polarizar. Marea Socialista quiere llegar al poder para acabar con la empresa privada, para acabar con la disidencia inclusive, porque ellos ahorita están diciendo que quieren ser respetados, que quieren que se les respete su disidencia, pero yo no sé si ellos harían lo mismo. Mira, hay un tema con el comunismo que es un cuento que me contaba un viejo comunista, que él decía, yo soy comunista, decía, y para que tú entiendas cómo funciona el comunismo, nosotros podemos jugar béisbol y perdemos un día 20-0, 50-0, 10.000-0, así al infinito, durante 100 años. El día que ganemos 1-0, ese día se acabó el béisbol. Es un poco lo que pasa con ellos. Ellos creen en la democracia, creen en la libertad de expresión, hasta que son poder.
cuando son poder, la democracia se le convierte en un estorbo, y la libertad de expresión y los periodistas se le convierte en un estorbo. ¿Usted ha tenido, diputado, oportunidad de revisar esto que, bueno, los periodistas llamamos la receta de Giordani? Nuevamente, el exministro Giordani, Jorge Giordani, emite un documento, una suerte de carta, donde dice que hay que asumir la crisis decretando una suerte de periodo de emergencia no económica, sino revolucionaria, así la llama, ¿no? Entre otras cosas, eso retomando sus palabras acerca de lo que se denunció, lo que no se denunció antes y que ahora con tal vehemencia y convocando a todos los medios se insiste en denunciar. Hablan de, eso incluye además al general Cliver Alcalá, de quien no hemos conversado hasta el momento, ¿no? Habla de la sustitución de la Dirección Nacional del PSUV. Esto es un enfrentamiento bastante diáfano, ¿no? Convocatoria a un congreso extraordinario del PSUV, nacionalización del sistema financiero y del comercio exterior, reorganización total de las empresas estratégicas, PDVSA, electricidad, telecomunicaciones, empresas de Guayana, alimentación y suministros. Habría que ver de verdad si en el orden ideal esto es posible. ¿Ha tenido la ocasión de analizar esto y de entender por qué quien fue mano derecha del presidente Hugo Chávez en materia económica ahora se siente con la posibilidad de emitir una opinión para corregir el rumbo económico de Venezuela? Sí, bueno, una idea que se me quedó de la cuestión anterior de Marea. Yo creo que ellos van a representar una parte importante del país, creo que están equivocados en lo que dicen. Sin embargo, yo voy a hacer todo lo posible para que ellos puedan competir electoralmente, para que puedan expresarlo. Eso sí, creo que siempre le vamos a ganar porque son unos planteamientos completamente anacrónicos. Caemos en Giordani. Bueno, ahí lo que falta es telaraña, porque eso es telaraña ideológica. En el fondo, ellos están planteando una... Fíjate, la diferencia entre ellos y Nicolás Maduro, digamos, para que la gente, para ver si me explico de mejor forma. Yo creo que la diferencia entre ellos y Maduro es que, primero, Maduro lo sacó del poder, y eso genera, por supuesto, una diferencia importante. Y segundo, ellos dicen que el problema es un problema ético. Que tú puedes nacionalizar todas las empresas, que tú puedes acabar con y si no robas, no pasa nada. Y resulta que todo eso conduce a mayor corrupción. Mira, todos estos sistemas, el sistema soviético, el mismo sistema cubano, en el fondo han generado una burocracia tan voraz, tan corrupta, porque cuando tú decides eliminar lo que podríamos llamar unos cauces naturales de la sociedad, el mercado existe, no porque nosotros queramos que exista, sino porque hay millones de personas que tienen unos intereses y generan un cierto equilibrio, y ahí sale el mercado. Cada vez que ellos han intentado bloquear las reglas del mercado, surge un mercado negro. En Cuba hay mercado negro, en la Unión Soviética hay un mercado negro, en Venezuela hay un enorme mercado negro. Entonces, la diferencia entre ellos es que ellos dicen que ellos son éticamente superiores, pero en el fondo es el mismo planteamiento. Es un planteamiento atrasado, es un planteamiento que coloca de lado el desarrollo individual, que genera una especie de Estado todopoderoso, en la cual además tienes partido, el partido es el Estado, la sociedad está colonizada por el partido, en consecuencia por el Estado. Es decir, es más de lo mismo, creo yo. Vamos a retomar nuestra conversación al regreso de la pausa, porque yo sí me quiero devolver a los CLAPS, porque los CLAPS se convierten en el plano de los hechos, y más después de haber escuchado hace días al presidente Maduro decir cómo funciona la estructura de los CLAPS y de la propia misión recién creada para el tema alimentario. Funciona como una suerte de estructura de cuadro partidista. ¿Eso es bueno o eso es malo para la población? ¿Qué implica eso? ¿Y qué deja al descubierto el gobierno al comportarse de esa manera? Pero al regreso.